Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 11. Vuelve la otra mejilla, dirigido por el hermano Diego Fuertes. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te bofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 38 al 40. Bendiciones. Buenos días, hermano. Hermano, ya puedes iniciar. Perfecto, muchas gracias. Gladys, qué bueno verte. ¿Cómo sigues? Buenos días, mis hermanos. Y en medio de ese mensaje, la canción, oramos y le damos a nuestro Señor todo reconocimiento y toda exaltación. Y como lo hemos tratado, el día de hoy, enero 11, vuelve la otra mejilla. Tiene un mensaje muy hermoso, así que en esta mañana los invito a ir meditando siempre en ese pensamiento. Vuelve la otra mejilla, poner esa otra mejilla. Amado Señor, damos gracias en esta oportunidad por tu gran bendición sobre nuestras vidas, por el gran privilegio de abrir nuestros ojos, por ese hermoso llamado que nos has hecho, un llamado a examinar nuestra vida, a exhortar nuestra vida, y ese hermoso llamado nos tiene el día de hoy acá sentados, exaltando tu grandeza, exaltando tu hermosura sobre nosotros, exaltando ese buen Dios dotado de luz, de paz, de amor, de misericordia, de gracia, y que siempre, en cada mañana, tiene sus brazos para recibirnos, tiene su amor para darnos vida y su gracia para hacernos aceptos delante de nuestro buen Padre. Te damos a ti, Señor Jesús, las gracias y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que guíes nuestro pensamiento, guíe nuestra mente, guíe nuestro sentir, y que el día de hoy, como representantes de cada iglesia, unánimes, hermanos acá presentes, todos te adoremos, te exaltemos y te conozcamos más, Señor Jesús. Yo quiero orar por mis hermanos acá presentes. No sé, no sabemos cómo cada uno de nosotros llega al día de hoy sábado, cuáles fueron sus luchas, sus batallas, sus diferentes situaciones, pero de seguro tú sí las conoces, mi Señor Jesús. Y en esta línea, yo te quiero pedir que ayudes a mis hermanos, nos ayudes a seguir creyendo más en ti. Nuestro peregrinaje tiene situaciones a veces difíciles, tiene situaciones en donde la enfermedad nos golpea, donde la escasez llega, donde la duda, donde los miedos, donde las inseguridades están allí. Pero tú eres más grande que todo esto. Tú nos enseñas a confiar en ti y te pedimos que el día de hoy a mis hermanos acá les des nuevas fuerzas, que a partir de este devocional, Señor Jesús, tú puedas cambiar este corazón, puedas darnos una mirada diferente sobre nuestra vida, una mirada que adquiera esperanza, que adquiera fe. Y todo esto es solo posible en ti, en tus méritos, amado Señor Jesús. Oramos en esta dirección y permítenos que este devocional el día de hoy, poner la otra mejilla, nos ayude a avanzar, a cambiar, nos ayude a creer más en ti, a estar sujetos a ti y a ver que este llamado, por más que tengamos un peregrinaje lleno de dificultades, es el mejor, es el caminar que nos lleva hacia tu corazón, hacia el centro de tu amor. El mejor camino
es el que tú has tratado y has trazado para nosotros. Te damos a ti, Señor Jesús, todo honor y toda gloria en esta mañana. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Hermana Carolina, ¿alguno nos podría ayudar con la lectura? Muchas gracias. Hermano Carlos, muchas gracias. En enero 11, vuelve la otra mejilla. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te ofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 38, 40. Estas palabras de Jesús son conocidas, pero también son muy retadoras y debemos tener cuidado de no quitarle su fuerza por intentar explicarlas de inmediato de mil maneras diferentes. Sin embargo, si debemos entender lo que Jesús no nos manda aquí, sin embargo, sí debemos entender lo que Jesús no nos manda aquí. Estos versículos no defienden la pasividad apática, aunque algunos los interpretan de esta manera. Entonces, ¿cómo debemos interpretar estas palabras de Jesús? Siempre es importante comparar la escritura con la escritura. La instrucción que se nos da aquí se aplica a relaciones interpersonales. No busca determinar el rol del Estado en la guerra ni en la aplicación de la justicia. Romanos 13, del 1 al 7. La clave es distinguir entre la tentación de tomar vengativa personal y el deber que se nos ha dado de defender la gloria de Dios y aplicar la ley. Jesús no quiere que olvidemos la verdad, la rectitud o la justicia, pero tampoco quiere que nos dejemos llevar por el deseo de proteger nuestros propios derechos o de buscar venganza personal. David entendió esta distinción cuando pronunció maldiciones sobre ciertas personas en los salmos imprecatorios. Él no estaba buscando tomar venganza. En cambio, estaba viendo la gloria y la majestad de Dios en contraste con la rebelión de la cultura. Esto lo movió a decirle a Dios, por favor, por causa de la gloria y el honor de tu nombre, trata con estas circunstancias. De igual manera, aunque Pablo escribió que nunca debemos vengarnos por cuenta propia, también reconoció la diferencia entre la venganza y la justicia civil. En Filipos, él y Silas fueron acusados de actos ilegales y encarcelados. En Hechos 16 leemos que los magistrados intentaron soltarles en secreto, pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Entonces los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Tuvieron temor porque sabían que lo que habían hecho era ilegal. Sin embargo, en lo que hizo Pablo no hubo un deseo de venganza personal, sino más bien un deseo de defender la justicia y la aplicación de la ley. Será útil para nosotros tener en cuenta esta distinción entre la venganza personal y la justicia civil. Necesitamos humildad para confiar en la justicia de Dios en nuestras relaciones interpersonales y la valentía para promover la justicia, la gloria de su nombre y la integridad de la aplicación de la ley. Con todo lo anterior, el desafío continúa frente a nosotros. Sin ignorar la justicia, debemos buscar bendecir a aquellos que nos han lastimado y compartir con los que nos han dañado. ¿Cómo aplicarías esto a tu vida práctica? Romanos 12, del 13 al 21. Hermano, muchísimas gracias. Y así es, vuelve la otra mejilla, un llamado que se nos invita de nuestro Señor Jesús
Y es una declaración la cual se convierte en esa invitación a confiar cada día más en Él. Yo quisiera resaltar ahorita un momento esa cita que se nos pone allí, pero hacerle como una lectura desde el verso 38 al 42, en donde el Señor nos dice, ahí en Mateo 5, oístes que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejadle también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A mí me llama mucho la atención que son, como lo dice Alistair, unas palabras supremamente retadoras y retadoras para este mundo. Este mundo no pone la otra mejilla. Este es un llamado y desde este momento los invito a tener siempre en mente el poner la otra mejilla. Es un acto de humildad, es un acto y un reflejo de que hay alguien en nuestro corazón que nos demanda con amor, nos demanda con humildad a poner esa otra mejilla. Para comenzar, mis hermanos, quisiera llevarlos a una pequeña ilustración. Imaginemos un mundo donde la enseñanza de Cristo sobre el amor, el perdón y la reconciliación no existiera. En un mundo, estaría un mundo llamado a ser un mundo vengativo. Sin la influencia de Jesús, las relaciones humanas estarían marcadas por la desconfianza, el odio y el deseo constante de retribución, de hacerlo por su propia cuenta. La ausencia del mandamiento de amar a nuestros enemigos creería un ciclo interminable de violencia, represalias, donde cada ofensa se respondería con una nueva agresión. La sociedad estaría sumida a un estado de tensión constante, de miedo, y la paz sería un concepto ajeno y casi inalcanzable. Mis hermanos, en este mundo, en tal mundo, la justicia se entendería como mera venganza, sin espacio para el perdón, la redención, la reconciliación. Las divisiones entre las personas se profundizarían y cualquier posibilidad de reconciliación sería mínima. Los conflictos no se resolverían, sino que se multiplicarían, dejando a la humanidad atrapada en una espiral descendiente de odio, de sufrimiento, de quebrantos, de llanto sin consuelo, sin el ejemplo del amor de Jesús, sin el ejemplo de Jesús y su mensaje de paz. La compasión y la misericordia serían valores escasos, reemplazados por el egoísmo y la crueldad. Este mundo, falto de la luz y el amor de Cristo, se encontrará en una oscura moral profunda donde la esperanza y la bondad apenas tendrían algún tipo de cabida. Creo yo que esta ilustración no se aleja de algunos espacios en donde el evangelio no es visible y siempre resalta el hombre a poner sus estatutos, sus leyes, sus decretos y distorsiona un diseño divino. Las palabras que Jesús utiliza en esa cita de Mateo, según el devocional, como se los decía ahorita, son muy retadoras. Alistair las describe como palabras que desafían. Son palabras desafiantes en este mundo que acabamos de describir y es una ilustración no lejos de la realidad que vivimos el día de hoy. Un mundo que no ama, un mundo que siempre va a buscar lo suyo. Entonces ese mensaje que nuestro Señor hace en ese tiempo es tan vigente como el día de hoy. Palabras retadoras de pon la mejilla. Cuando hay dos muchachos en el colegio y yo les había dicho de pronto este ejemplo
que ocurre ante mis ojos, dos niños agrediéndose, uno coge a uno de ellos y le dice, ¿qué te pasó? Es que mi papá me enseñó que tengo que defenderme. Ese es el mensaje que el mundo está dando. Ninguno de esos muchachos es tomado con amor con el papá decir, pon la otra mejilla. Ese es un mensaje retador. Y quiero que sigamos meditando en esta mañana, mis hermanos, que el poner la otra mejilla son características. Va a ser un hecho, un resultado de unas múltiples características que el Señor Jesús pone en nuestro corazón. Una de ellas es la humildad. Estas palabras, al ser provocadoras, son tomadas también y renovadas en este mensaje en donde Moisés nos hace esta invitación. Si alguien le saca un ojo, acordémonos de la ley, lo que Moisés de pronto había estipulado en un tiempo, obviamente todo eso guiado por el Señor. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Quiero que analicemos eso porque tenemos una ley que nos tenía una instrucción y cuando el Señor Jesús ve esa ley, la transforma en gracia. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Este es este mensaje que el Señor Jesús toma. Ese mensaje de defiéndase. Si alguien le saca un ojo, pues también a él se le sacará. Y el Señor con amor, con sabiduría. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. El Señor Jesús nos sigue invitando a amar a nuestros enemigos. Difícil, palabras sumamente retadoras en este mundo. Ante nuestros ojos noticias, todo lo que está pasando en nuestro país vecino, todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, nuestra invitación en esta situación es amar a nuestros enemigos. Y miremos tan hermoso eh, la cita en donde el Señor nos dice estas palabras. Amar a los enemigos. Esta es otra orden que dio Moisés hace mucho tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Ahora detengámonos en un momento en esto, mis hermanos. ¿Qué significa ojo por ojo? Entonces aquí cuando meditaba en esta palabra y íbamos a la construcción de este devocional, se- citando la Biblia de la Reforma, según la Biblia de la Reforma, allí se nos dice lo siguiente: el objetivo original de ojo por ojo era limitar el castigo para que fuera justo, apropiado al crimen. Estas limitaciones provienen de una mayor venganza o tener diferentes castigos para diferentes clases sociales. Ese ojo por ojo que allá desde Moisés se estaba cosechando, era una medida para que la venganza tuviera ese mismo margen. Ahora, nuestro Señor Jesús todo esto lo convierte en amor. Y meditemos en algo. Parémonos en un momento frente a estas dos posturas. La primera de ellas, la venganza de los creyentes, y la otra, la venganza de los incrédulos. Y analicemos cuál es la venganza que hace los incrédulos. ¿Por qué la venganza? Porque cómo tú vas a poner la otra mejilla, cómo vas a poner la otra mejilla si no tenemos quién nos motiva a poner la otra mejilla. Entonces, cuando la persona recibe su agresión, recibe el mensaje, se ve expuesta a responder de esta manera. El creyente tiene unas características para responder frente a esa ofensa. Los incrédulos tienen una manera
de responder. Y analicemos esa primera manera de la venganza de los incrédulos. Cuando el incrédulo se ve enfrentado a responder de esa ofensa, él utiliza una venganza que es personal. Su actuar es vengativo y se justifica. Como a mí me agredieron, pues tengo que defenderme. ¿Se acuerdan ese ejemplo de estos muchachos allí en el colegio discutiendo? Se toma uno de ellos y se le pregunta, ¿qué pasó? Es que mi papá me enseñó que no debo dejarme de nadie y tengo que defenderme. Eso es lo que se enseña. Al defenderse, ese muchachito tan diminuto ya tiene una soberbia tremenda en su corazón. Ya tiene odio, ya fue alimentado su odio y no tiene una medida de juicio, solo es defenderse. La venganza en este punto, la venganza es vista como un acto contrario a los principios de amor y perdón enseñados por nuestro buen Dios. Un actuar vengativo no se justifica en nuestro comportamiento cristiano y aquí es un llamado a nuestra exhortación. Yo sé que hay muchas situaciones en la vida y ya en desmenuzando este devocional, tengo unos ejemplos en donde esto nos tiene que tocar nuestro corazón, tiene que incomodarnos. El ideal, mis hermanos, que este ejercicio devocional llegue con tanto amor a nuestro corazón y podamos ver nuestra condición y esto nos involucra a nosotros, a cada uno de nosotros, invitados a poner la otra mejilla. Entonces, este comportamiento de autojustificarse, de defenderse a sí mismo, no debería ser un destellón cristiano, ya que ya el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos y a no devolver mal por mal. Aquí, cuando la persona se quiera autojustificar, florece la soberbia, florece el odio y la falta de una medida justa de juicio. Todo esto es pecado que realmente alejan a la persona de nuestro Dios y de su hermosa voluntad. La Biblia nos enseña a ser humildes, a perdonar y a buscar la justicia, dejando la venganza a un lado y dejando que esta venganza proviene de nuestro buen Dios, quien es el juez justo y perfecto que nos defenderá. Ahora pongámonos en esta otra medida, la venganza del creyente, cómo los creyentes somos llamados a enfrentar lo que se nos viene y que esto nos demanda poner la otra mejilla. Entonces el creyente, al recibir esa ofensa, recibir esa agresión, pone la otra mejilla, actuamos como hijos del Padre, amando a los enemigos. Se nos demanda ser misericordiosos. El creyente sufre dolor por el maltrato y lo transforma en amor. Acá me gustó mucho esa frase, porque lo que te llega a ti, los vituperios, lo que nos lastima, todo eso llega acá y el creyente lo atesora, lo lleva, lo transforma en el Señor. Obviamente lo sufre, pero lo devuelve en gestos de amor, llevando todo siempre, mis hermanos, a la oración. Sé que el tema no es ese de la oración, pero tú y yo estamos llamados a que todo lo que pasa en nuestra vida debe ser un momento para orar, absolutamente todo. Entonces, el poner nuestra otra mejilla se nos enseña a actuar en amor, a reflejar un amor hacia aquellos que nos ofenden. El Señor nos lo está allí demandando. Mira cómo transforma esas hermosas leyes y Él las vive y nos las transforma para nosotros poder ver y reflejar que estamos llamados a tener ese amor incondicional en nuestros corazones. Se nos demanda ser misericordiosos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien perdonó incluso a aquellos que lo maltrataron. El creyente al sufrir dolor por el maltrato tiene la capacidad de transformar ese sufrimiento en amor, reflejando el poder redentor de la gracia divina. Todo esto lleva a los creyentes a la oración, buscando fortaleza, nos ayuda, nos guía frente a un Dios. Y ahí podemos estar lineados
bajo los principios que Él nos demanda. Estas verdades, mis hermanos, descansan en la Escritura. Lo que estamos hablando el día de hoy es verdades que descansan en la Escritura. Y allí, como el hermano Carlos nos leía el devocional, y hay esta partecita que dice, siempre es importante comparar la Escritura con la misma Escritura. Mira que el Señor Jesús trae desde atrás el mensaje dado por Moisés, la ley, y como Él, el Señor Jesús, nos la está ofreciendo para actuar en pro de reflejar un Dios lleno de amor. La instrucción que se nos da aquí, estoy leyendo el devocional, la instrucción que se nos da aquí se aplica a relaciones interpersonales, no busca determinar el rol del Estado en la guerra ni en la aplicación de la justicia. Allí hay una cita de Romanos 13, del 1 al 7. Por favor, alguno audaz, una hermana, un hermano, vaya buscándonos esta cita, por favor, Romanos 13, del 1 al 7. El primero que lo tenga, por favor, levanta la manita. Romanos 13, del 1 al 7. Y Alistair acá nos sigue diciendo, la clave es distinguir entre la tentación de tomar venganza personal y el deber que se nos ha dado de defender la gloria de Dios y aplicar la ley. Mi hermana, por favor, ayúdanos con la lectura. Romanos 13, del 1 al 7. Gracias. Dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque una autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, la autoridad lo hará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada y ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esa razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deben pagar contribuciones, paguen en las contribuciones. Al que deben pagar impuestos, paguen en los impuestos. Al que deben respetar, respétenlo. Al que deben estimación. Perfecto. Estas palabras que Alistair dice que la clave es distinguir entre la tentación y el tomar venganza personal, con la cita de Romano nos ayuda a pensar que la venganza viene del Señor y que tenemos unas ciertas situaciones en nuestro panorama y que esto no nos puede dejar llevar a tomar el deseo de protegernos a nosotros mismos ni nuestros derechos, sino más bien descansar en Él, en su soberanía. Las personas que el Señor ha puesto a dirigir son nuestras autoridades y a las cuales somos llamados a obedecer, guste o no nos guste. El día de mañana el alcalde de Bogotá nos puede poner una ley a todos y guste o no nos guste, nos va a tocar hacerla. Pero los creyentes sabemos que tenemos la oración, tenemos medios de gracia para ir y en medio de esas leyes caminar con fe y esperanza, ¿verdad? Con lo que se nos dispone. Porque respondemos es en obediencia, mis hermanos. No nos va a ser fácil poner la otra mejilla, claro que no. Si el rol de las autoridades es oprimir y una cantidad de cosas, sé que no va a ser fácil en ese momento, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a dar su sostén, porque nuestro socorro viene del reino de los cielos. Así que aquí quiero que tengamos un momento de reflexionar. Cuando llega esa manera en la cual tú necesitas responder y poner la otra mejilla, vamos a mirar estos roles dentro del hogar, porque el ideal es que este devocional sea algo práctico, que nos veamos reflejados el día de hoy acá todos nosotros. Pongamos unos ejemplos familiares. El hijo, cuando se le demanda hacer sus tareas, ¿cómo? Vaya, lava la loza, acabaste de llegar del colegio, lava tu uniforme.
ese muchacho, si no tiene una instrucción, no va a poner la otra mejilla y va a salir de una vez con un tipo de situaciones que va a ofender, que va a lastimar, pero si es un niño que ha entendido y tiene unos papás que lo están ayudando, instruyendo en el amor de nuestro Señor, seguramente es un chico que va a tener errores, va a tener imperfecciones, pero va a tener el destello de hacer las cosas como son. Entonces el niño recibe, tienes que ir a lavar tu uniforme porque llegaste muy sucio. El niño temeroso, aunque no lo haga perfecto, tiene ya dentro de sí la intención de ir, de saber que hay un Dios que lo va a acompañar, que le va a ayudar a que ese ejercicio, por muy tierno y diminuto que sea, lavando sus mediecitas, el Señor le va a ayudar, ¿verdad? Pero el que no es creyente, el niño que no está bajo la instrucción, seguramente algo diferente va a poder pasar allí. Otro, cuando el esposo, vamos a ver el rol del esposo, ¿cómo reacciona ese esposo cuando llega a la casa cansado, después de un largo día de trabajo, de pronto una situación dura que vivió en ese día y su esposa también agotada lo recibe en casa, ella también cansada por los cuidados de su casa, con la alimentación de los hijos, lo recibe con una mala actitud y con reproches. Entonces, eh, él queriendo llegar a una casa, tener descanso, y ella de una vez le demanda, tú tienes que encargarte de esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, acá vemos cómo este esposo tiene que reaccionar, pone la otra mejilla o también es reaccionario frente a lo que su esposa está allí comunicando, ¿verdad? Y otro rol, aquí pongo unos roles de la familia, acá no es ni machismo, sino unos roles de un ejemplo, de una situación, porque ahora la esposa también está al trabajo, obviamente, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de un ejemplo, así que tengámoslo siempre muy en claro. O la esposa. ¿Cómo reacciona esta esposa cuando llega a casa ese esposo, esa misma imagen, ese esposo cansado después de un largo día de trabajo y su esposa agotada también por los cuidados de casa, por la alimentación de los hijos, el cuidado? Este esposo le demanda a su esposa por sus cuidados, ¿dónde está mi cena? A ver, ¿dónde está mi camisa planchada para el día de mañana? Entonces, ¿cómo responde esa mujer? ¿Pone la otra mejilla? ¿Cómo es ese actuar? ¿Cómo es nuestro actuar cuando se nos demanda eso? Y aquí quiero llamarnos a todos nosotros a un arrepentimiento, porque ese actuar que estamos viendo allí tan frívolo, tan lejos del Señor, está evidenciando que no hay humildad, está evidenciando poco amor, está evidenciando que prevalece aún esa defensa automáticamente ahí y no ponemos la otra mejilla, sino queremos usar en nuestra lengua para podernos defender. Este momento de reflexión es para que nosotros podamos ver nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude. Nuestro actuar con respecto a las escrituras debe ser el siguiente. Tenemos que tener una balanza, ya que tenemos una defensa de la fe que nos demanda justicia. Y por otro lado, tener cuidado de buscar esa venganza propia. Estamos llamados a poner sí o sí como creyentes la otra mejilla. No sé si aquí entre nosotros hay un no creyente o quizás vayas a ver este video después, pero mi invitación con amor es que tú veas que tu vida, si no está en Cristo, tú puedes reaccionar de una manera como estas y no es una manera que ni glorifique al nombre de nuestro Señor Jesús y lo que va a hacer es herir, lastimar a tu familia y va a salir de ti, es todo lo contrario a lo que Él nos invita a hacer. Por más que te creas bueno, no va a salir ni un solo gesto de algo bueno de tu corazón si no estás en Cristo. Entonces, también pongámonos a pensar en esto. El ejemplo
de abuso que se ve mucho, abuso a la mujer, esa violencia intrafamiliar, en donde ella por temor tiene que poner su mejilla, por temor y una cantidad de cosas, se ve obligada a estar sometida en algo. Vemos que aquí Alistair también nos dice que, que tampoco quiere que nos dejemos llevar por el deseo de proteger nuestros propios deseos o derechos de buscar la venganza personal. Cuando vemos esos abusos intrafamiliares también sabemos que ella está sometida a poner siempre la otra mejilla, pero se pone de la manera incorrecta. Uno la pone sabiendo que el Señor Jesús nos está demandando que seamos humildes y aceptemos algo que no, que se puede, que un esposo puede malinterpretar esto, como también se nos guía en el devocional que la escritura tiene que estar interpretándose a sí misma, ¿cierto? Ese poner la otra mejilla en este mundo vemos que lo abusan. Es que tú tienes que, no sé, dejarte que yo te trate así, ponga la otra mejilla, luego es que usted no es creyente, ponga la otra mejilla. Son interpretaciones erróneas y abusos y el gran peligro de no tener una interpretación bíblica correcta. ¿Sí ven? El mundo utilizaría poner la otra mejilla de una manera incorrecta. Por eso esa invitación que la escritura a sí misma es la que se interpreta y la cual nos da esas verdades que tienen luz para nuestras vidas. Entonces, cuando el consejo espiritual eh, se nos demanda poner la otra mejilla, es un consejo espiritual que debe ser aplicado en nuestra vida terrenal. Quiero citar a Alistair cuando dice, será útil para nosotros tener en cuenta esta distinción entre la venganza personal y la justicia civil. Necesitamos humildad para confiar en la justicia de Dios en nuestras relaciones interpersonales y la valentía para promover la justicia, la gloria de su nombre y la integridad de la aplicación de la ley. Cuando nos vemos sometidos a reaccionar y poner la otra mejilla, se hace evidente en nuestra vida el pacificador. Nuestro Señor Jesús como pacificador. Jesús es quien pelea por nosotros. Él sabe, el saber esto nos hace descansar y confiar en Él y nuestra venganza se transforma y ya no peleamos nosotros, sino Cristo es quien nos defiende. Llega esa esposa, le demanda al esposo una cantidad de cosas. Él, el hombre temeroso del Señor, reacciona en amor, la abraza, quizás le da un beso y se pone a hacer sus tareas. Quizás esta mujer encuentre en él esa reacción llena de amor y él le ayude con esos gestos y con amor después, no sé, qué sé yo, en ese altar familiar poder hablarlo y poder instruirnos en familia y viceversa. Este hombre atribulado, cansado, llega con una actitud terrible y ella con paciencia, con amor, lo recibe con un abrazo, con un beso y en el momento más adecuado poder enseñar estos versículos, esta palabra que puede transformar el corazón. Y ustedes y yo, mis hermanos, sabemos que el único que transforma el corazón es nuestro Señor Jesús a través de la enseñanza de la Escritura. Porque si este hombre y esta mujer en una posición abraza y besa, y si no hay instrucción, de nada sirve. Necesitamos la palabra del Señor. De pronto esos gestos tan hermosos de amor, de abrazo y beso conmuevan el corazón y lo preparen. ¿Lo preparen para qué? Para sembrar allí el mensaje de poner la otra mejilla y de amar. Indiscutiblemente poner la otra mejilla, mis hermanos, es sinónimo de humildad, de sujeción a Cristo. Pues ya no vivo yo más allí en sus mentes, mas Cristo es quien vive y pelea por nosotros.
Nuestra protección está en las manos de Jesús. Por más que nos cuidemos el día de mañana, mis hermanos, un casco protector, una armadura, un chaleco, quien verdaderamente tiene el poder de defendernos es el Señor. Y ahora analicemos qué se nos dice en la cita: amar a nuestros enemigos. Miren, en el devocional allí, casi finalizando, se nos dice: como todo lo anterior, el desafío continúa frente a nosotros. Sin ignorar la justicia, debemos buscar bendecir a aquellos que nos han lastimado y compartir con los que nos han dañado. En Romanos, yo quiero decirles, en Romanos el verso 12, porque ahí se nos está citando. Si otro hermano nos ayuda, por favor, vamos a leer la cita final del devocional, que es Romanos 12, del 9 al 21. Pero que el devocional nos dice del 13 al 21. Yo quiero que por favor nos tomemos el tiempo y lo leamos desde el 9. Si algún hermano audaz con su Biblia, una hermana nos quiere ayudar con la lectura, por favor. Por favor. Elida, te escuchamos. Romanos 12, del 9 al 21. Te escuchamos. Gracias. Romanos 12. Romanos 12, perdón. Sí, 12, del 9 al 21, mi hermana. Muchas gracias. Del 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén, amén, amén. Démonos cuenta, mis hermanos, que esa invitación es amar a nuestros enemigos, y que el día de hoy el poner la otra mejilla sea algo que nos exhorte nuestro corazón, porque fácilmente al no poner esto, al no ser algo aplicable en nuestro corazón, podemos pecar fácilmente. Si no reaccionamos en amor, podemos pecar fácilmente. Ya por ir concluyendo, el amar a nuestros enemigos es un sinónimo de que tenemos un corazón que ha sido transformado, y eso nos va a permitir poner la otra mejilla. No hay otra manera, mis hermanos. Ahora, el devocional finaliza con esta pregunta: ¿cómo aplicarías esto a tu vida práctica? Porque si bien acá podemos seguir durante todo el año haciendo nuestro estudio, y si nosotros no aplicamos en nuestra vida diaria, de nada va a servir. Necesitamos responder siempre y practicar el perdón, ser responsables y responder en bondad, orar por nuestros enemigos, buscar la reconciliación y descansar en el pacificador, nuestro Señor Jesús, que nos invita a reaccionar en amor y amar a nuestros enemigos. Así que, mis hermanos, este es el devocional del día de hoy. Que podamos nosotros lucir
verdaderamente el amor de Cristo y que cuando venga a ti esa situación que demande una acción y reacción, tú lo hagas en amor, no buscando venganza, no buscando lastimar, sino buscando también el bien del prójimo, el amor, por más que el que te agreda sea un incrédulo, una persona lejos de la luz del Señor. Nosotros debemos responderle a Él con amor, porque no le respondemos solo a este incrédulo, sino estamos respondiéndole a un buen Dios que nos lo demanda. Así que mis hermanos, pidámosle al Señor en oración. Sé que no va a ser fácil, pero no hay nada imposible para nuestro Dios bueno y santo. ¿Sí? A ti, mi Señor Jesús, la gloria. Gracias por este hermoso devocional. Amén. Leemos las palabras de nuestro hermano Carlos. Si alguno de ustedes quiere compartir algo, puede levantar su manita. Mientras eso, a ver, yo les voy a leer. Hermana Leonor, claro que sí, te escuchamos. Muy buenos días, hermano Alejandro, y a todos mis hermanos, Gracias. bendiciones. Mi aporte en este momento es una lectura que también está en Mateo. Eh, Ese será como mi pequeño aporte en lo que pues estamos acá en la ilustración y en la de este devocional que es de mucha bendición, sé que es para todos. Entonces la voy a hacer. Dice así, los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le presentó uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100,000 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págueme lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, todo lo que debía, perdón. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermano, en la anterior lectura, que la última que hizo la hermana, el Señor dice, la venganza es mía. Entonces, cuando actuamos a veces creemos que eso, bueno, somos creyentes y tenemos como de pronto un desamor, digamos, con un incrédulo. ¿Por qué no? Entonces, digamos, eh, pasa eso. Si mía es la venganza, dice el Señor, pues sabemos que el Señor se enoja, pero si nosotros hacemos en misericordia y amor, el Señor más misericordia tendrá de nosotros. Ese es mi aporte. Mi hermana, Gracias. amén. Y así debe ser, porque tú vas a amar a tu enemigo únicamente porque eres primero amada por el buen Dios. Y así nosotros podemos caminar llenos de esperanza. Muchas gracias por tomarte ese tiempo y leernos y llevarnos a esta meditación. Te agradecemos mucho. Quiero leerles lo que nuestro hermano Carlos nos escribe allí. El colocar la otra mejilla implica más que dejar ver nuestra sumisión y debilidad al agresor. Es lo contrario. No reaccionar a la provocación es tener el poder de dominar nuestra respuesta carnal y sabiamente mantener serenidad. En sabia obediencia al Señor, quien nos pide estar quietos, porque mía es la venganza y permitir que sea su
su perfecta justicia, y quien diría, y quien dirima los contextos de estas acciones, debe ser quien dirige los contextos de estos corazones y estas acciones. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Ustedes saben que ahí en Proverbios también se nos dice que nosotros debemos responder con palabras llenas de amor, porque la blanda respuesta aquieta la ira, ¿verdad? Entonces, este ha sido el devocional, mis hermanos. Pongámoslo en práctica. Pongamos en práctica esto en nuestra vida. Y si caemos fácilmente en una reacción como estas, evidenciémosla. Vayamos a trono de la gracia con arrepentimiento y fe y pidamos al Señor que nos ayude a amar a nuestros enemigos, que cuando llegue esa reacción, ese dolor, esa agresividad, ese destellos sean transformados en amor. Estamos llamados a transformar lo que se nos demanda en amor. Gracias, mis hermanos. ¿Alguno quisiera orar para terminar este devocional del día de hoy? Si no es así, entonces yo me tomo el tiempo y vamos a orar. Amado, se esfuerzan y se esmeran por cumplir este hermoso llamado. Sabemos que el día de hoy este tema toca nuestros corazones, Señor Jesús. Si tú nos has visto que nuestra reacción ha sido poco amoroso con nuestros enemigos, poco amorosos en la manera de reaccionar y no hemos puesto la otra mejilla, te pedimos perdón. Si en medio de nosotros hay un incrédulo, que él pueda ver la gran importancia de recibir una instrucción divina que nos cambia de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y nos enseña a vivir una vida que responde en amor. Mientras este mundo lanza armas, saca sus leyes, saca unas diferentes situaciones, los creyentes estamos dados a responder todo esto en amor. Así que ayúdanos, mi Señor Jesús, a vivir en armonía, en sujeción a ti, y que esto traiga unos beneficios a nuestra alma, a nuestro ser, para ver reflejado en nosotros un correcto actuar. Ayúdanos, mi Señor Jesús, por más difícil que sea, a poner la otra mejilla y amar a nuestros enemigos. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias a todos por estar acá, por compartir y siempre con ánimo, día tras día, cumpliendo esta cita que con tanta bendición se nos da. También a quienes no tengan el libro, por favor, comuníquense con la hermana Carolina por interno y hagan sus pedidos. No siendo más, por favor, les invito a abrir sus micrófonos y permítanme dirigirles este coro. Recuerden que su respuesta va a ser Amén. sí. Esa es la actitud, mi hermana Claudia. Muy bien. Lista, ya está lista. Acuérdense que ustedes van a responder después de mí. Ustedes van a responder. Hermano Diego, señora. Discúlpeme, ¿me regalan un minuto? Por favor, con todo. Claro que sí. Es que quiero darle las gracias a todos mis hermanos y mis hermanas, aún aquellos que estamos unidos en el espíritu por nuestro amado Padre, pero que no nos conocemos físicamente. Ya terminé el primer ciclo de la quimio y Dios me ha sostenido y sé que todo eso ha sido por todas sus oraciones. Amén. Dios me les bendiga. Al Señor. Gloria a Dios, hermana. Amén, Nos amén. Vamos a escuchar eso. Amén. Y ahora sigo el segundo ciclo y sé que seguiré fortalecida en mi Señor. Amén, amén. Qué hermosos. Esa noticia nos alegra en el corazón y nos llena de fe y esperanza. Amén. Los amo. Gloria a Dios, a tu nombre. Gloria a tu santo nombre, Señor. Amén. Mira, qué hermoso responden todos con ese hermoso sentido de gratitud con nuestro buen Sí, Dios. así es. Con esa Entonces, misma alegría, amén, con esa misma alegría entonces, mis hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe, y ustedes dicen, sí, temor, nos ve. amén. Lo logramos, Todavía- lo logramos. Esto vamos a tener que hacerlo en físico.
Esta es Bueno. cuestión de los sistemas. Bendiciones, amados. Tengan buen día. Dale, Dios ahí les está bendiga. tiempo. Feliz día. Feliz día para todos. Dios les bendiga.